Hola, estamos aquí en el edificio Miller en la sexta jornada del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos al público y la prensa que sigan este encuentro con Alejandro Pérez Serrano. Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola, buenos días. Tú presentas en la sección competitiva Banda Aparte la película Terranova, codirigida por Alejandro Alonso Estrella. Una película que ha sido descrita como un retrato fantasmagórico de La Habana. Entonces me gustaría empezar por tu relación con Cuba. Tú estudiaste cine allí, ¿no? Sí. Y por cómo comienza tu colaboración con Alejandro Alonso. Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Yo estudié en Cuba, en la Escuela de Cine de San Antonio, 3 años, con Alejandro, precisamente. Compartimos estudios ahí. Y después he vivido los últimos 3, 4 años, he estado viviendo prácticamente en La Habana, entre varios lugares, pero primordialmente principalmente estaba viviendo allí. Entonces, bueno, nos conocemos de haber compartido estudios, vida, muchísimas cosas en esa escuela tan particular que a todos nos marca tanto, ¿no? Pasar por ahí. Entonces, bueno, yo antes de estar en Cuba estaba trabajando en radio, tenía un proyecto personal y de alguna manera fue como mi camino hacia Cuba, ¿no? O sea, estuve recorriendo Andalucía y fue como una manera de llegar, o sea, llegué allí de esa forma, ¿no? O sea, entonces como hay un vínculo, o yo tengo un vínculo bastante especial, ¿no? Personal con Cuba. O sea, desde antes y ahora pues claro, o sea, llevo casi 7 años allí. Ahora ya volví, pero he pasado mucho tiempo. Y con Alejandro pues, bueno, eso, somos muy amigos, hemos trabajado, o sea, nos entendemos bastante bien. Entonces fue un proceso muy, de alguna manera orgánico, ¿no? Al principio pensábamos que podía ser un poco más complicado el hecho de codirigir o tomar decisiones de manera conjunta, pero no, fue un proceso muy enriquecedor para los dos, creo. Y Terranova surge a partir de una convocatoria de la Unión Europea, ¿no?, para celebrar los 500 años de la fundación de La Habana. Me gustaría saber, ustedes presentan a esa convocatoria un proyecto, me gustaría saber cuánto de ese proyecto pues mostraba ya lo que iba a ser Terranova, porque también durante el rodaje ustedes tienen hallazgos, la dirección va cambiando, también durante el montaje, ¿no? Totalmente, sí, sí. Digamos que en ese sentido es una película más de encargo, o sea, es como que teníamos unos tiempos, estábamos limitados por esas condiciones. A nivel creativo, como que siempre intentamos proteger lo que queríamos hacer, ¿no? Y estaba basado en ese viaje por una ciudad que estaba desapareciendo, eso estaba planteado en un inicio, pero claro, uno siempre tiene miedo de que, bueno, al final la persona o las personas que van a recibir la película en un primer lugar, pues no estén de acuerdo y bueno, ahí tuvimos el apoyo de la Escuela de Cine que nos ayudó y al final pues conseguimos hacer, digamos que en ese sentido éramos muy conscientes de lo que queríamos hacer y de cómo queríamos hacerlo y que teníamos que pelear por eso, ¿no? Entonces fue un proceso muy de equipo, ¿no? De estar, sobre todo las 4 personas, el núcleo duro de la película, que Alejandro Oberá y Ponce de León, que es la productora, y Lisandra López Fabe, que es la guionista, pues decir, tenemos que hacer esto, ¿no? Además, como en un momento también bastante particular del país que está viviendo, la ciudad y que está viviendo todo el país, era como también pensar en eso, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo va a cambiar esta película en unos años? ¿Cómo se va a ver? No podemos tampoco hacer algo que cuando pase un tiempo digamos, pero ¿por qué hicimos esto, no? Y es siempre como esa lucha por mantenerse fiel a lo que quiere hacer, ¿no? Ustedes podían tener ese cierto temor porque Terranova no es un retrato convencional ni mucho menos de La Habana, ni sigue la mayor parte de tradiciones de cómo se ha visto esa ciudad en el cine, ¿no?, a lo largo de la historia. Totalmente, sí. Bueno, de hecho eso, ¿no? Hay toda una tradición de cine sobre ciudades, ¿no? Sinfonía de ciudades, o sea, y yo creo que también se relacionaban con un tiempo donde había o sea, todo estaba marcado por una visión de un futuro, ¿no? Años 30, años 40, había otra manera de mirar hacia adelante, ¿no? Y esta película, digamos que se relaciona más con una ciudad de símbolo, una ciudad bueno, una ciudad
más cerca de La ciudad de imposible, de Italo Calvino, ¿no? Que de hecho fue uno de los libros que nos marcó a los dos y que cuando nos conocimos, o sea, leíamos, o sea, me acuerdo que lo leímos casi al mismo tiempo y curiosamente Italo Calvino nació en Santiago de Las Vegas, nació en Cuba. Y es una ciudad más relacionada con eso, ¿no? Con una ciudad que desaparece o con un futuro que no se sabe dónde va a estar, que con algo más determinado, con algo más, digamos, con esas películas, ¿no? de esas sinfonías de ciudades que pertenecen a otro tiempo. Pero sí, fue un trabajo, digamos, de hablar mucho, de recorrer la ciudad, pero también estábamos muy limitados por el tiempo. Entonces fue un viaje para nosotros el hecho de pensar en cómo construir una geografía, ¿no? Que la película fuera una nueva geografía de la ciudad. Y todo eso pues lo plasman pues en decisiones de rodaje, no se van a los lugares típicos de La Habana, a veces rodando de noche, también luego pues durante el montaje, con la edición de sonido, hay todo un proceso de transformar la ciudad en otra cosa, ¿no? Desde su mirada, la mirada de los directores y del resto del equipo. Totalmente, siempre, bueno, o sea, en primer lugar era una oportunidad para nosotros también de poder filmar en lugares donde eran muy complicados por tema de permisos, por tema, entonces al tener, digamos, el apoyo de la escuela y de la Unión Europea, pues podíamos acceder a lugares que soñábamos con filmar, ¿no? O sea, la central eléctrica, el museo, un montón de sitios, ¿no? que son difíciles de acceder a ellos, ¿no? Y luego pues, siempre estaba esa voluntad un poco de separar, o sea, de huir un poco de los estereotipos de la ciudad. Es una ciudad que ha sido tantas veces retratada y que ya tiene una imagen muy construida, ¿no? O sea, muy, pues La Habana es luz, es tal otra cosa, ¿no? Entonces queríamos como un poco escapar de eso. Casualmente, ni Alejandro, ni el otro Alejandro, ni yo somos de La Habana. O sea, Alejandro es de Pinar del Río y yo soy de Jaén, ¿no? Entonces, como era también una mirada, nosotros también estábamos descubriendo un montón de cosas de la ciudad, ¿no? Y las decisiones en fotografía están muy marcadas, ¿no? En la dirección de fotografía que le hizo Alejandro está muy marcado digamos, hay una línea estética muy clara, ¿no? Y muy definida, donde se pensó mucho, ¿no? El hecho de grabar de noche, de siempre separar un poco de esa realidad que es más reconocible, ¿no? De hecho, podría ser en La Habana, pero podría ser una ciudad, podría ser otro lugar, ¿no? Y a la vez no deja de ser La Habana. Entonces, estábamos siempre buscando eso, en sonido igual. Era necesario, pues, bueno, era bastante complicado, porque La Habana es una ciudad muy bulliciosa, entonces, pues, tuvimos que elegir bien determinada hora, o, bueno, el trabajo de postproducción con el equipo de B, que es un estudio ahí en La Habana, que hicieron un trabajo formidable. Además que tú durante el rodaje, una de tus funciones era encargarte del sonido, de la toma de sonido, ¿no? Sí, sí, sí. Yo hacía el sonido directo, entonces a mí la verdad es que me permitía, digamos, estar con otro estado de conciencia de lo que, de conciencia y de conciencia también, ¿no? De lo que estaba ocurriendo, ¿sabes? De lo que estaba ocurriendo porque Ale está mirando por la cámara y a veces como que su concentración va por ahí, ¿no? Y la mía podía estar en otras, podía concentrarme en sentir otras cosas, ¿no? Y funcionamos muy bien, o sea, funcionamos muy bien así, la verdad. Y para mí era, bueno, era muy importante trabajar, lo habíamos hablado los dos, ¿no? Era como, hablábamos del concepto de ritual, ¿no? De que la película fuera como un gran ritual y que tuviera esa, que provocara eso en el espectador, ¿no? Que estuviera ahí, y ahí el sonido es muy importante, era muy importante trabajarlo como si estuviéramos dentro de un espacio, no sé si decir sagrado, pero digamos que donde hay cierta solemnidad o donde está sucediendo un rito, ¿no? Y bueno, en todo ese viaje ustedes llegan un poco a los límites de lo que es el documental. Hay una cierta tendencia en los últimos años, no sé si se puede hablar de fantasías documentales, películas que sí que tienen un registro del material con técnicas documentales, pero que plantean ideas mucho más abstractas, poéticas a veces, o como se quiera, ¿no? No sé qué opinas más o menos al respecto. Sí, bueno, es una historia, ¿no? De la frontera entre
Bueno, o sea, nosotros cuando estamos trabajando ahí no nos planteábamos tanto eso, sino intentar hacer algo que esté cerca de nosotros, que hable de la ciudad como creemos que debe ser. Y curiosamente en la película el diálogo, el inicio, ¿no? Del Sirio y Damián, que son dos personajes que aparecen como si estuvieran fuera no sé, de alguna manera como si fueran dos personajes de ese libro de Italo Calvino o narradores de alguna manera, ¿no? Digamos que esos dos personajes representan mucho, nos ayudaron mucho a construir la estructura de la película y es una conversación totalmente casual de ellos, ¿no? No está provocado, no hay un guión, no está escrito lo que van a decir, ¿no? Entonces a veces esas fronteras como que, bueno, nosotros como que acotamos el marco por donde queremos que transiten, pero hay mucha libertad, ¿no? En lo que está sucediendo ahí. La gente que aparece en la película, es decir, el tipo que construye el avión es real, hay un señor que está construyendo un avión en su garaje, no es algo que hemos puesto ahí o que... Luego, claro, sí que hay un trabajo formal muy fuerte, porque para nosotros es muy importante, porque forma parte de lo que queremos decir, no porque tengamos esa tendencia a que todo esté bien, no, es que debe ser así, porque la película... creemos que debe ser así, ¿no? No sé, yo en esa cuestión de la frontera entre digamos, más ficcional o más documental, la verdad es que intentamos no pensar mucho, ¿no? Los dos, ¿no? Es como trabajar con cierta creencia o cierta verdad que sentimos y vamos para adelante. Sí, seguramente luego eso ya puede quedar para los críticos, para el público, para las discusiones, ¿no? Claro. Ustedes como artistas pues hacen lo que tienen en la cabeza y en efecto esos dos personajes que mencionabas, uno se dedica a dibujar ciudades imaginarias, ¿no? Sí. Y otro pues tiene una serie de ideas muy fantasiosas, ¿no? ¿Podemos dar paso ya a preguntas de la prensa? Adelante. Y aquí gracias. Llegan de Rotterdam con un premio importante. Aquí compiten en una sección nueva. ¿Qué papel les esperan jugar? ¿Creen que van a seguir la misma línea de ganar? ¿O? No sé. ¿Cómo creen que le van a recibir? No lo sé, no sé. Ya es un premio estar aquí, la verdad. Ya es un premio estar aquí, ya es como poder ver la película. Es la primera vez que vamos a compartir la película con público. Entonces, como... Yo personalmente me siento... Están muy envidiosos todos, ¿no? Porque soy el que ha venido, soy la persona que ha venido, están todos, bueno, ya nos cuentas cómo va a ser. Entonces, para mí ya es un premio, ¿no? Después son cosas que uno no están de la mano de uno, ¿no? O sea, lo que queremos es que se vea en la mayor... O sea, que se vea en todos los lugares que sea posible, ¿no? Y que se vea bien y que podamos compartir de alguna manera la película con el público. Es el mayor premio, ¿no? Luego... Lo de Rotterdam pues, fue genial y esperamos que también ayude, ¿no? Y después uno no sabe, pero sobre todo es como que ya, la verdad es que ya es un premio estar aquí. ¿Qué se va a encontrar el público cuando se siente a ver la película? ¿Qué es lo que va a ver? ¿Qué es lo que va a ver? Y luego también me gustaría un poco que indagaran en lo... Repito la pregunta, ¿qué es lo que se va a encontrar el público cuando se siente delante de la pantalla y empiecen a poner Terranova? Y luego también me gustaría saber esos lugares que nunca hubieran pensado grabar y pudieron grabar, solo comentaste dos, sí me gustaría que nos dijeras qué fue lo que encontraste y si era lo que esperaban encontrar. Yo creo que el público, ante todo, espero, ¿no? Que tenga una experiencia, que experimente un viaje, ¿no? En torno a una ciudad que se está deshaciendo, que se está moviendo a otro lugar. Entonces, sobre todo... Mi manera me encantaría que el público se relacionara como de una manera experiencial, ¿no? y sensorial y que tenga un viaje que no tenga un punto, no sé, que salga del cine y que salga aquí a Las Palmas y pueda como, decir dónde estoy, ¿no? O sea, y en ese al salir del cine pueda como sentir cosas, ¿no? O sea, perdón, lo siento, perdón. Disculpa. Y en relación a la siguiente pregunta, que me decías de los lugares, me preguntabas por qué lugares... bueno,
parte de la película está filmada en la Cámara Oscura de La Habana, que es un lugar que a Alejandro y a mí, o sea, al otro Alejandro y a mí, nos fascinaba desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y teníamos muchas ganas de filmar. O sea, nos proporcionaba una imagen que era muy acorde a lo que estábamos buscando, ¿no? Porque eso, o sea, la defragmentación, es una imagen distorsionada, que tú no sabes bien dónde estás, de dónde estás mirando. Entonces eso fue una suerte. Después estuvimos en la central, grabamos también en la central, hay una central termoeléctrica dentro de La Habana que se llama Tallapiedra. Es muy complicado estar ahí, además es como, de alguna manera, una ciudad que se relaciona con la luz, es el lugar donde sale la luz de la ciudad por la noche, ¿no? Entonces queríamos trabajar ahí, conocer a la gente que se encarga de operar y de proporcionar por eso. Estuvimos también en el Museo de Bellas Artes, porque también queríamos hacer un recorrido, bueno, experimentar ciertas cosas ahí. Estuvimos en San Jerónimo, en el Archivo de la Ciudad, bueno, trabajando con ciertas imágenes del Archivo de la Ciudad. Y muchos lugares más que después, pues unos quedan en la película, otros no. Pero eso fue un proceso de descubrimiento, ¿no? De nosotros mismos ver ciertos lugares por primera vez o recorrerlos con otra mirada, ¿no? Y de alguna manera se relaciona con la pregunta anterior, ¿no? Que al final es lo que también quieres proporcionar al espectador, ¿no? Que tenga otro, o sea, que pueda recorrer esa ciudad, que es una mezcla de otras muchas, desde otro espacio, ¿no? Si no hay más preguntas por aquí, damos paso a Internet. Adelante. Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Demelsa López de Radio Off the Record de Madrid. A ver, te quería preguntar, ¿en algún momento en el que hayáis tenido algún impedimento de grabar esta película, qué momentos rescatarías como especiales y qué momentos dirías, esto no lo volverías a repetir o ha sido un momento nefasto o a lo mejor has llegado a pensar que no llegaríais a grabar? O sea, bueno, tuvimos siempre filmar en Cuba y filmar en La Habana a nivel de permiso y a nivel de, digamos, siempre está el miedo, ¿no? De que alguien pare el rodaje por cualquier circunstancia o por cualquier, digamos, teníamos ese miedo en muchos momentos, pero bueno, por suerte éramos un equipo muy pequeñito que es como muy dinámico y flexible y nos movíamos bastante rápido, ¿no? Y también teníamos como el apoyo digamos, el apoyo institucional de la Escuela de Cine que nos permitía, pues eso, obtener permisos que a nivel, digamos, individual hubiera sido más difícil. Y yo creo que para mí, o sea, personalmente, al final me quedo mucho con muchos encuentros que tuvimos en la película, no solamente con personas, sino con estos lugares. Pero bueno, yo si tuviera que elegir como un encuentro o una experiencia fundamental en la película, para mí fue conocer al Sirio y a Damián, a dos de los personajes que aparecen, que, bueno, que a mí como se dice, me volaron la cabeza, ¿no? Fue como, yo no sabía, ellos forman parte de un colectivo de Art Brut de La Habana, entonces tienen una relación con el arte, con la literatura, con la vida, con mil cosas que traspasan ciertos límites que uno tiene, ¿no? Entonces aprenden mucho porque, bueno, de hecho ellos nos ayudaron a construir la estructura de la película de alguna manera, ¿no? Con lo que hablan y con lo que dicen. Entonces, bueno, o sea, teníamos siempre miedo, ¿no? Siempre tiene uno miedo hasta bueno, qué forma va a tener, cómo vamos a conseguir hilar una película y que la gente entienda y que esté cercana a nosotros. Y bueno, fue un proceso también de edición muy arduo, de 3 meses en una cocina porque nos pilló la pandemia y bueno, se juntó todo, ¿no? Se juntó todo, como me imagino que a tanta gente, pero bueno, esos miedos siempre están también. El miedo de que no quede la película bien o de que no sé, en medio de todo esto teníamos miedo, pero bueno, llegamos a puerto. Vale, muchísimas gracias. Nada. Lo último ya, mencionabas... Ah, sí.
Sí, creo que al finalizar el rodaje os cogió el comienzo de la pandemia. No sé si esto os complicó el final del rodaje, si tuvisteis que modificar algún escenario o parte de lo que teníais un poco planeado. ¿Esto cómo os afectó a vosotros el rodaje de la película? Bueno, por suerte habíamos terminado el rodaje, estamos casi, bueno, estaba, digamos, en Cuba se retrasó un poco, ¿no? La llegada, o sea, el estallido de todo se retrasó un poco. Y a mí lo que me ocurría era como que yo estaba como viendo el futuro, ¿no? Porque estaba viendo lo que estaba ocurriendo aquí y decía a todo el mundo, oye, esto viene fuerte. No, pero viene fuerte. Y bueno, no, la suerte fue que de alguna manera, después hablándolo, el hecho de que llegara la pandemia, que tuviéramos que encerrarnos en la cocina del otro Alejandro y editar la película ahí sin poder, o sea, sin tener, digamos, hacer el procedimiento normal de estar en un estudio o estar en otro entorno y hacerlo ahí en su casa, yo creo que nos ayudó, ¿no? Nos ayudó a concentrarnos, a decir esto tiene que salir sí o sí, porque no teníamos otra cosa, no había otra escapatoria, ¿no? Era como La Habana, digamos que la pandemia se está viviendo de otra manera, yo creo, aquí hay otras dificultades, es diferente. Entonces, bueno, o sea, vives con eso como con tantas otras cosas que pasan cuando haces una película, ¿no? Al final, puedes tomar la decisión de decir, tremendo problema, no puedo seguir, o adaptarte a eso, ¿no? Y creo que nos adaptamos y digamos que incorporamos el hecho de estar encerrado, nos vino bien para evitar. O sea, ¿Qué tuvieron que hacer? O sea, ¿cómo tuvieron que adaptarse? bueno, pues yo, por ejemplo, compré una bicicleta, entonces yo no me podía mover por La Habana libremente, entonces, bueno, al final iba como con una bicicleta como si fuera a hacer compras, pero iba a editar, entonces, bueno, las cosas engañan un poco, ¿no? A la autoridad, porque si no, no te puedes mover. Pero se encerraron, ¿no? Cuenta que se encerraron para terminarlo. Es que Era un poco por ahí por donde quería ir. Se tuvieron sí, que encerrar, ¿no? no tuvimos que encerrarnos, o sea, no fue un confinamiento como el que existió aquí, porque digamos que en Cuba pues la gente está buscando cosas que necesitas para comer, para todos los días, ¿no? Entonces no puedes encerrar a la población como estaba aquí. Y sí nos encerramos en el sentido bueno, ya evitar un encierro, pero es que estábamos obligados a... No podíamos hacer otra cosa. Yo no me podía ir a otro lugar era como, bueno, estamos aquí, vamos a trabajar, ¿no? Y vamos a hacer esto y encima teníamos que entregar, ¿no? Teníamos que entregarlo porque había un deadline. Entonces era como, bueno, eso yo creo que nos ayudó a concentrarnos más y a ser más conscientes de que había que hacer la película, porque quizás si no hubiera sucedido así, se prolonga mucho más en el tiempo, ¿no? Una película que es compleja de montar, ¿no? Entonces, bueno, nos ayudó a eso, a ser más certeros. Vale, pues concluimos entonces este encuentro con Alejandro Pérez Serrano, codirector de la película Terranova, participa en la sección competitiva Banda Aparte y puede verse hoy miércoles y el viernes. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y damos por concluido el encuentro.